está en este tema de cómo nos podemos presentar ante el mundo, ¿no? Como cristianos, como iglesia, como comunidad. No sé, cuál es nuestra relación con el mundo y cómo la llevo yo y lo que a mí me surge compartir con vosotros, ¿no? Todo viene un poco a raíz del principio un poquito justo antes de empezar las vacaciones, que tuve que dar un taller a jóvenes sobre el tema del noviazgo. Y bueno, es un taller que ya había dado más en otras ocasiones, pero bueno, yo creo que me pasa año tras año que siempre tengo la sensación, cada vez quizás más intensa, de que lo que les contamos cada vez lo entienden menos, ¿no? Que la forma en la que, en este caso en concreto, el noviazgo, ¿no? Esa relación antes del matrimonio, los parámetros en los que pues yo les intento explicar cómo sería aconsejable vivirlo, cómo relacionarse con su pareja, las cosas en las que, a las que tendrían que prestarle atención durante ese tiempo. Y ya incluso, pues si hablamos de las relaciones prematrimoniales, el tema de la sexualidad y todo esto, pues ya, no sé, yo siempre tengo la sensación de que, de que año tras año, cada vez ese discurso o eso que les explicamos les queda más ajeno a ellos, ¿no? Y luego también durante las vacaciones, pues nosotros pasamos las vacaciones en un pueblecito de Zamora, que de allí es la familia de mi mujer, y hay un chico, un primo suyo, que recurrentemente cuando estamos con él o cuando estamos tomando algo surgen preguntas o cuestiones, ¿no? Relativas a la fe, a la iglesia, a Dios, no sé, a este tipo de cosas, ¿no? Y él siempre nos pregunta y al final, le intentamos explicar lo que, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora acaba de llegar o durante el verano había en el pueblo un sacerdote recién ordenado, tal, y él decía que no entendía. Un chaval de 25 años, que hacía poquito que se había ordenado, decía, y este chaval lleva en el seminario desde los 16 años y él siempre termina como con la misma coletilla. Dice, a mí me parece bien, yo no tengo ningún problema, pero no entiendo nada. O sea, no lo entiendo, soy incapaz de entender lo que a vosotros o lo que a ese chico le motiva, ¿no? para tomar una decisión o una forma de vida pues tan alejada de lo que para él es la normalidad, ¿no? Y a mí esto me cuestiona mucho, pues porque me doy cuenta de que cada vez, no sé, a mí se me hace cada vez más complicado, ¿no? el diálogo con la sociedad, ¿no? A mí como persona y en mi entorno cercano, y si lo extrapolo, ¿no? a la comunidad o a la iglesia, pues me pasa lo mismo, ¿no? Que cada vez me siento que estamos más alejados de lo que la sociedad piensa, ¿no? De los valores de la sociedad. Y me cuestiona muchas cosas, ¿no? Me cuestiona que quizás podamos estar equivocados como iglesia, ¿no? Que quizás esa ley natural a la que apelamos y en la que yo personalmente confío, ¿no? Pero que a la vez veo que cada vez se aleja más, ¿no? O la sociedad cada vez se aleja más de ello y me surge la duda, ¿no? de si estaremos equivocados, de si no. Y reconozco que a mí no me supone mucho problema el generarme esa duda, ¿no? Pues porque vivo constantemente así. Y me parece bien dudar de estas cosas, ¿no? Volverlas a pasar un poco por el filtro, por el juicio, y porque me sirven para reafirmarme en ello, ¿no? Pero a la vez, no sé, muchas veces tengo la sensación de que quizás no sea simplemente una cuestión de lenguaje, de entendernos o no entendernos, o de si fuese necesario hacer adaptaciones, ¿no? para que la iglesia se pudiese acercar más a la sociedad, ¿no? Adaptaciones que mantuviesen la esencia, ¿no? de lo que, de los mandamientos de Dios, ¿no? Y no sé muy bien qué es lo más correcto, ¿no? Hay gente que se encuentra cómodo en una posición más de batalla, ¿no? De decir, no, lo nuestro es esto, lo que nosotros decimos, y lo que dice la sociedad está equivocada, y
y ya está, ¿no? Como que es una pelea entre una cosa y otra, pero a mí esa, no sé, esa forma de presentarme me resulta muy incómoda, ¿no? Por mi forma de ser, ¿no? Ese entrar en conflicto y bueno, me resulta muy incómodo las discusiones en general y bueno, en estos temas pues más, ¿no? Porque al final yo me doy cuenta de que para mí toda esta reflexión, todo esto que yo vivo, al final, o sea, surge de una experiencia de Dios, ¿no? Y para mí es el fundamento. Yo no sé si yo no hubiese tenido esa experiencia, aunque ahora sí que digo que, pues eso, que si hablamos de temas de sexualidad, si hablamos de temas de relación entre personas, de sacrificio, de caridad, o sea, estoy muy convencido de ello, pero sin esa experiencia de Dios no sé si lo viviría igual, ¿no? No lo sé. Es una duda que tengo ahí, ¿no? Y como en mí todo esto surge de esa experiencia de Dios, me resulta muy difícil entablar un diálogo con alguien que no ha tenido esa experiencia de Dios, ¿no? Porque me resulta muy complicado fundamentarlo en muchas ocasiones, ¿no? A pesar de que sí que pienso pues de que es bueno para el hombre y de que lo que la Iglesia plantea, el cristianismo es bueno para el hombre, pues no sé, me resulta muy difícil, ¿no? Que la gente lo entienda porque ellos no lo ven así. Entonces, pues es que, no sé, al final llegas a un punto en el que no sé muy bien qué es lo adecuado, ¿no? Si simplemente tirar cada uno por su camino, si entrar en una batalla, ¿no? En una guerra ¿no? En el que hay dos bandos y, pues yo qué sé, el que queda en pie es el que gana, lo que os decía antes, ¿no? Si es necesario adaptarse, no sé. A mí me surgen muchas dudas. Y sí que es cierto bueno, pues tú miras alrededor y la situación pues, que se ve es como muy desfavorable, ¿no? Pues por la tendencia de esta sociedad, ¿no? Por su, no sé, su tendencia a mirar cada uno para sí mismo, al egoísmo, a dejarse llevar bueno, pues por lo que en cada momento te apetece, por las emociones, ¿no? El no mirar mucho a largo plazo, no sé. Y pienso que no sé si estamos en una situación peor que otras, ¿no? No sé, cuando tiro un poco de historia, pues me da la sensación de que no, de que probablemente el Imperio Romano no tuviese unas circunstancias mejores, que la brutalidad de la Edad Media, todo esto también pues, no sería fácil de vivir, ¿no? Y que en muchas otras épocas de la historia, pues bueno, pues el cristianismo siempre ha sido una opción complicada, ¿no? Al menos como nosotros entendemos el cristianismo, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de las lecturas que he hecho este verano han hablado, o para mí, a mí terminaban hablándome sobre el mito, ¿no? Sobre la capacidad o la tendencia, ¿no? Que como sociedad o como personas tendemos a mitificar lo que vivimos, ¿no? Y muchas veces tengo dudas de si la experiencia religiosa, ¿no? de la historia, ¿no? Pues desde que Jesús resucitó, los apóstoles, las primeras comunidades, ¿no? Ya luego cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, bueno, como todos estos pasos, pues me surgen dudas de hasta qué punto los hemos mitificado, ¿no? Y nos ha parecido que antes el cristianismo tenía una importancia y unas facilidades mayores de las que tenemos ahora, ¿no? o una importancia en la sociedad, ¿no? Y que seguramente en otras épocas así ha sido, ¿no? Pues por situaciones pues, políticas, de poder y, bueno, pues por la organización de la sociedad, pues realmente el cristianismo sí que tenía esa influencia, ¿no? en la gente. Y lo mismo me pasa con lo que os decía, ¿no? Con la manera en la que la comunidad tendemos a entender la fe y el cristianismo, que a mí me encanta personalmente, pero no sé si en ocasiones es quizás demasiado atrevida, ¿no? O atrevida o ¿cómo decirlo? Sí, bueno, atrevida, ¿no? No lo sé. O sea, yo sé que el modelo de cristiano del que nosotros hablamos, yo sé lo que yo quiero llegar a ser, cómo quiero llegar a ser, lo que me gustaría ¿no? La forma en la que la fe y Dios pudiese influir en la sociedad. Y
y veo pues lo que os digo, que es atrevido, y que no sé si vamos a ser capaces no sé, no de instaurarlo, ¿no? Pero si vamos a ser capaces de que sea algo relevante, ¿no? en la sociedad, ya simplemente en la iglesia, a veces pienso que en nosotros mismos, en nuestra propia vida, ¿no? Pero sí que tengo claro que es a donde quiero llegar, y yo creo que la comunidad también quiere llegar a eso, ¿no? A tener cristianos que tengan una vida fundamentada en Dios, en una experiencia de Dios, en una relación, que sean personas maduras, que vivan, ¿no? Esa fe de una manera responsable y coherente, ¿no? en todos los ámbitos en los que se mueven, y pues que el hacer discípulos, como nos dijo el Señor, sea nuestro principal cometido, ¿no? en aquellas áreas y parcelas en las que mejor podamos hacerlo. Y lo que os digo, pues me parece que a veces somos, bueno, pues demasiado atrevidos, y me gusta pensar en San Francisco, ¿no? En cómo él, su obsesión se convirtió o su pensamiento llegó a ser esa idea de que si el Evangelio, tal como lo predicó Jesús, ¿no? Con todas sus comas, con todos sus puntos, con todo, si lo había dicho Jesús, tenía que ser posible. No podía ser una elaboración, o no podía ser algo inalcanzable para el hombre, ¿no? Y él peleó durante toda su vida para que al menos él fuese capaz de vivir ese evangelio para demostrar que era posible, ¿no? Y bueno, era otra época también, ¿no? Y evidentemente pues supongo que toda esa historia también esté un poco mitificada y adornada, pero el pensamiento de Francisco era ese, ¿no? Y lo que intentó trasladar a su orden, a la orden a la que él fundó, fue eso, ¿no? El intentar vivir un evangelio lo más puro posible. Pero reconozco que, bueno, pues que yo tampoco sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y pues que al final a mí con todo esto que os estoy diciendo lo que me surgen son más preguntas que respuestas, ¿no? Y os voy a dar pues las tres respuestas que a mí me surgen, y que como decía antes, que quizás sea la parte reiterativa de todo esto, ¿no? Pero bueno, supongo que sea por mi situación actual, pues por las cosas que vivo, que veo, no sé, es lo que me sale, ¿no? Y la primera de todas es que lo que me sale decir es que solamente Dios puede, ¿no? Que solamente Dios puede vencer al mundo, que es una tarea que para nosotros es imposible. Ya en Juan 16, 33 lo dice, ¿no? Estas cosas que os he contado es para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. No sé, tengo la sensación de que es una guerra que nosotros no podemos ganar. Es una lucha en la que siempre vamos a salir perdedores porque el otro bando, que no sabría tampoco definir muy bien cuál es, aparentemente es más poderoso que nosotros, ¿no? Por eso lo que me surge es encomendarme a Dios, es orar, es pedirle que se cumpla su voluntad en este mundo, que su creación se complete, y que, bueno, pues que lo que Él ha soñado para cada uno de nosotros, individualmente y como sociedad, pues que se pueda hacer realidad, ¿no? Porque yo reconozco que me siento muy impotente. Y si pienso en nuestra comunidad, si pienso en Fibida, pues me parece lo mismo, me parece que somos muy impotentes, ¿no? Que trabajamos mucho, que pensamos mucho, que oramos mucho, que buscamos iniciativas nuevas, pero bueno, pues al final ves que los frutos pues son escasos, o son más escasos, ¿no? de lo que a mí me gustaría, y de lo que pues aparentemente parecería que debieran de ser, ¿no? Y si pienso en la Iglesia me pasa lo mismo. Me pasa que es una organización gigante con gente que entrega su vida constantemente cada día, y que al final ves que, bueno, pues por errores o por lo que sea, o simplemente por lo mismo, pues porque la tarea que se nos ha encomendado es tan grande que a veces no la abarcas, ¿no? Y que no sé, yo siento como que no tenemos la capacidad, ¿no? para hacer que el reino de Dios llegue a este mundo, ¿no?
La segunda cosa, la segunda idea que me surge es que dentro de esto que os digo, de esta impotencia, a mí lo que me toca es vivir como creo que tengo que vivir, ¿no? Y no sé si a vosotros os pasará, pero yo cada vez soy más consciente de esto y la realidad es que en cada momento, cada vez tengo más claro qué es lo que tengo que hacer. O sea, en cada situación de mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, hoy cuando estaba en la frutería, cada vez tengo más claro qué es lo que tengo que hacer y creo que lo que tengo que hacer es pelear por ser valiente y hacerlo, ¿no? Muchas veces, no, a pesar de que lo tengo claro, no soy capaz de dar ese paso, ¿no? Pues bueno, pues de tirar adelante con esa convicción, ¿no? Pues os podría enumerar muchas razones, ¿no? Desde la pereza, desde no meterme en problemas, desde el hecho de que para mí es más cómodo tomar otro tipo de opciones. Son, bueno, pues son historias que a mí al final me hacen que no sea capaz de vivir plenamente lo que sé que tengo que vivir en el día a día, ¿no? Y es mi lucha, sé qué es lo que tengo que hacer, sé que es la manera en la que puedo contribuir, ¿no? Para que esa impronta de Dios pueda aumentar o pueda ser más importante en la sociedad y es lo que os animo a hacer también a vosotros, ¿no? Que en la medida en la que tengáis claro lo que Dios os pide que hagáis en cada momento, que normalmente no son cosas bueno, pues muy espectaculares, sino que bueno, son opciones muy sencillas, ¿no? de vivir, pues que lo hagáis porque al final lo único que nos queda es la capacidad que tenemos para influir en nuestro entorno, ¿no? Y seguido a esto lo que me surge es esa idea de ayudar y acompañar a la gente que tengo al lado, ¿no? De dejar de pensar en mí tanto y pensar más en los demás. Y pensaba en la idea de la justicia, ¿no? De intentar, porque bueno, yo ya os lo he dicho más veces, ¿no? Yo soy muy egoísta, ¿no? Es una tendencia muy natural en mí y muchas veces yo me escudo a la hora de ayudar a la gente o de servir en que, bueno, me parece injusto porque eso me obliga a mí bueno, pues a perder parte de mi, bueno, pues de mi capacidad para ser yo, ¿no? No sé, de lo que, pues de mis opciones, ¿no? Y pensaba en que la vida de Jesús fue muy injusta también, ¿no? Y que su muerte fue muy injusta y que él al final optó por aceptar que su vida, vista para sí mismo, fuese injusta por el bien de los demás, ¿no? A pesar de que los demás probablemente no lo necesitaran, ¿no? O sea, no lo necesitaran, no lo merecieran, ¿no? Pero la opción de Jesús fue esa, fue no pensar en sí mismo, no pensar en si era justo que él sufriese o no, sino que era lo que Dios le pedía y la manera en la que tenía de redimir al mundo, ¿no? Era su llamada. Y yo me siento un poco igual, ¿no? Me siento un poco ahora mismo en esa situación en la que, bueno, tengo que sacrificar pues mis comodidades, logros que he conseguido, pues por hacer quizás la vida más sencilla a otros, ¿no? Y a mí es algo que me cuesta mucho porque yo soy muy justo para conmigo mismo, no para con los demás, pero para conmigo mismo sí. Y el proceso en el que estoy ahora es precisamente el contrario, ¿no? Es el de olvidarme un poco de esa justicia para mí y pensar más en esa justicia para los demás, ¿no? Que, bueno, pues que creo que es lo que os decía antes, ¿no? Lo que puede hacer que mi fe en Dios, que esa experiencia de la que os hablaba al principio, ¿no? Que puede hacer que yo he tenido y que ha cambiado mi vida, de alguna manera pueda arañar la vida de los otros y se pueda colar, ¿no? Ahí. Y ya para terminar, simplemente deciros y por terminar con una nota positiva, ¿no? Que se puede vencer al mundo, que es así, que es una promesa de Dios, que Él ha dicho que va a vencer al mundo, que al final
su creación va a ser plena y que tenemos que confiar en ello, ¿no? Y que nuestra pelea muchas veces no tendrá los frutos que deseamos, pero que, como os he dicho más veces, quizás no sea esa la plenitud de la creación de Dios, no sea tal y como nosotros la concebimos, ¿no? Y esté un poco más allá de lo que nosotros creemos que tiene que suceder. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mantenernos en la presencia de Dios, es orar sin descanso, a pesar de que nos cueste, de que a veces, a mí al menos me pasa así, ¿no? Sintamos una tendencia natural a que, pues eso, a que nos da siempre pereza, ¿no? Ponernos delante de Dios, pero creo que es el secreto y lo que, bueno, y lo que tenemos que vivir, ¿no? Y de la misma manera, estando en esa presencia de Dios, es la única forma en la que podremos vivir según su voluntad y según sus mandamientos, ¿no? Y hacer que eso se convierta verdaderamente en algo natural para nosotros y al menos yo veo que es la única forma en la que podemos hacer que eso se convierta también en algo natural para la gente que tenemos alrededor.